Hola, ¿cómo les va? Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar de desarrollar el tema elasticidad de la oferta y de la demanda. Para ello, primero vamos a hacer una breve introducción de los temas que venimos viendo con el fin de articularlos para terminar de entender el concepto que nos toca desarrollar en este video. Nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que la demanda tenía determinantes y que estos determinantes hacía que varíe la curva de demanda o que se modifiquen las cantidades sobre la curva de eso. Bien, lo que vamos a tratar de pensar ahora es en qué proporción se modifican esas cantidades. Es decir, nosotros sabíamos que si el bien aumentaba el precio, iba a variar la cantidad. Si pensábamos en la demanda, iba a caer la cantidad demandada. Bueno, lo que vamos a tratar de analizar en esta clase es saber el comportamiento de los bienes y tratar de determinar la sensibilidad de los mismos para poder calcular cuál es ese porcentaje que nos va a estar afectando a nosotros en la cantidad demandada. ¿Por qué queremos saber esto? Justamente porque cuando seamos profesionales y nos toque realizar algún tipo de análisis de mercado para proyectar las ventas o lo que sea que estemos trabajando, eh, o algunas variaciones o fluctuaciones que tenga la economía, cómo se espera inflación, aumento de precio, quiero aumentar las ganancias, me conviene aumentar el precio o bajarlo. Bueno, todo este tipo de cuestiones nos lo va a permitir conocer cómo se comporta el bien, producto o servicio que yo estoy ofreciendo respecto a las variaciones de los factores que determinan mi demanda. Es decir, el precio del bien, el precio de los bienes relacionados, el ingreso de la renta de los consumidores. Bueno, dicha la introducción, vamos a ahondar sobre el tema de elasticidad, esto que yo hablaba como la sensibilidad que tenían los bienes ante las variaciones porcentuales de los factores que los determinan. Como dice en la presentación, veamos que plantea que la elasticidad precio de la demanda significa que es un concepto teórico que mide el grado de respuesta o de reacción de la cantidad demandada ante la variación de precio. Bien, tratemos de desglosar un poquito esto. Dice el grado de respuesta o de reacción, lo que les comentaba en la introducción. A ver si cuando lo que varía es el precio del bien, ¿cómo va a reaccionar la respuesta del mercado? Se va a comprar más o menos cantidad. Y fíjense que yo hablo de forma porcentual, porque nosotros lo que medimos es un cambio porcentual en el precio que genera una variación porcentual en la cantidad demandada. Lo que vamos a encontrar como respuesta y lo que nos va a permitir tomar decisión son los siguientes resultados. Si nosotros a partir de este análisis de que cuando varía en un porcentaje, en el 1% del precio, varían X cantidad, X porcentaje de la cantidad demandada, podemos decir que si ese resultado es mayor que 1, la demanda es elástica al precio. Quiero hacer un paréntesis antes de explicar el significado de que sea elástica al precio. Nosotros cuando hacemos el cálculo de la elasticidad, para la elasticidad precio hablamos de valor absoluto, porque si no, el que sea negativa no tendría un concepto económico. Por eso es que obviamos el signo matemático en estas consideraciones. Bueno, entonces dijimos que si da mayor que 1 en valor absoluto, lo que vamos a obtener es que la demanda es elástica al precio. Es decir, que lo que me va a pasar es que si aumenta en 1% el precio, la cantidad demanda va a variar más que proporcionalmente, más que en 1%. Si es igual a 1, va a variar en la misma proporción. Aumentó el precio en el 1%, disminuye la cantidad en la misma cantidad, en la misma proporción.
Ahora, en el caso de que sea negativa, menor que 1, vamos a decir que es inelástica, que el aumento de precio afecta la cantidad demandada, pero en menor porcentaje, menos que proporcional. Y como casos extremos podemos imaginar la reacción perfecta. ¿Cuál sería? La que es perfectamente inelástica o igual a cero, en la cual la variación en el precio va a generar una reacción de no voy a consumir más de ese bien. Y la perfectamente inelástica nos va a decir que sin importar el precio del bien, yo voy a tener que consumir determinada cantidad. Pensemos en el caso de los insulinos dependientes, que sí o sí tienen que comprar la insulina para poder seguir viviendo, ¿no? Bueno, ese sería el caso de estos bienes particulares, que aunque aumenten el precio, ellos tienen que seguir consumiendo. Y en el caso de la demanda perfectamente inelástica, lo que podemos pensar es que si varía un poquito el precio, yo no consumo más. ¿Por qué? Porque tengo otro bien que lo sustituye o porque existe mucha cantidad de oferentes en el mercado. Acá tenemos más claro lo que les quería decir. Digamos, la elasticidad o inelasticidad del bien va a depender de la característica del mismo. Si nosotros hablamos de un bien de primera necesidad que lo tenemos que consumir, por ejemplo la leche para los niños, va a afectar la variación en el precio en menor cuantía, porque sí o sí lo tengo que comprar. ¿No? Si el bien no es de primera necesidad, yo lo que quiero comprarle, no sé, puflitos, eso si veo que el precio está alto, no lo consumo. Entonces, ahí yo soy más sensible al precio, por eso se dice que es más elástica. Otra de las cuestiones que pueden afectar esta elasticidad o esta reacción va a ser que si existe o no existen productos sustitutos. En el caso de, por ejemplo, las papas si hay otras marcas, va a generar que el precio de la líder del mercado pueda estar un poquito más alta, pero no porque enseguida me voy a los sustitutos. Bien, y en el caso de que sean productos que no se sustituyen, o sea, que no se consiguen otros, es que la reacción va a ser menos que proporcional, va a ser más elástica, digamos, la variación respecto al precio. Bien, seguimos un poquito en el análisis de lo que nos representa la elasticidad y cómo es que nos podemos trabajar en cuestión de ellas. Bien, entonces pensemos ahora qué pasa o cómo reaccionaría en función a lo que es el ingreso. Entonces nosotros decimos que la elasticidad o la reacción de la demanda respecto a mi ingreso va a representar, si es inelástica, va a representar una pequeña proporción. ¿Bien? Cuando es elástica representa una fracción importante. ¿Por qué? Porque este bien a mí me interesa, entonces le voy a generar mayor porción de mi ingreso. ¿Sí? Entonces, según el tiempo, vamos a ver que si no se consiguen sustitutos, se va a generar más elasticidad y si es sustituible a mediano o largo plazo, se vuelve más elástica. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que analizar nosotros respecto a este coeficiente? Bueno, como bien lo dice ahí, un productor se beneficia con la baja del precio ya que aumenta sus ingresos cuando la demanda es elástica. Entonces, si yo tengo una demanda que es elástica, a mí me conviene bajar un poquito el precio porque va a reaccionar más que proporcionar la cantidad demandada. Una pequeña variación una pequeña caída en el precio va a generar un aumento más que proporcional de, de las ventas. Y ahora, en el caso de que la demanda sea inelástica, a mí realmente incrementar el precio me va a generar un incremento en las ganancias. ¿Por qué? Porque tarda en reaccionar la demanda, reacciona menos que proporcionalmente. Yo aumento en el 1% la cantidad demandada, me cae el precio, me cae la demanda, pero en menos que proporción. Entonces me conviene incrementar
el precio cuando la demanda es inelástica, cuando mi bien, como dijimos anteriormente, tiene pocos sustitutos o genera un bien que realmente va a seguirse consumiendo, nos permite a nosotros tener esta facilidad de incrementar el precio. Eh, si nosotros lo pensamos desde el lado de los hacedores de políticas monetarias, lo que vamos a estar viendo es que si yo aplico un impuesto, cómo va a reaccionar respecto al bien que yo esté grabando. En el caso, por ejemplo, creo de Santa Fe, un gobernador lo que hizo fue bajar en 1% las alícuotas que cobraba de los impuestos municipales o de gobierno. ¿Y qué le generó justamente este efecto? Que le incrementen los pagos en mayor proporción que la caída que representa, la disminución que representaba el gravamen. Bueno, estas son las cuestiones que nosotros pensamos cuando tomamos esta decisión bajo la lupa de las elasticidades. Bueno, y la importancia de los coeficientes de elasticidad para la finalidad de política impositiva es, si se recaba más impuestos, gravar a bienes de demanda inelástica. Bien, si lo que yo quiero es recabar más impuestos, lo que voy a buscar es bienes con demanda inelástica, porque lo van a seguir consumiendo. Ahora, lo que yo quiero es disminuir el consumo para proteger a los consumidores. Bueno, el bien por lo general va a tener una demanda más elástica. Entonces, una pequeña proporción del aumento de la alícuota va a hacer que disminuya ese consumo del bien. Bien, hasta acá se va entendiendo. Lo que nosotros hicimos fue el análisis de la elasticidad, precio de la demanda. Yéndonos un poquito más atrás, decíamos que la variable endógena era el precio. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es qué pasa en mi curva de demanda cuando varía el precio. Ahora, recordemos que además había otros determinantes. Bueno, empecemos con el ingreso. Veamos cómo va a afectar mi demanda cuando varíe el ingreso. Bueno, y como dijimos desde la elasticidad precio-demanda, la elasticidad de ingreso de la demanda va a medir el grado de respuesta de la demanda frente a cambios en los ingresos de los consumidores. Y se va a calcular como la variación porcentual en la demanda sobre la variación porcentual en el ingreso. Los coeficientes a analizar van a tener que ver con esta idea de que si es positivo, se trata de un bien que es normal, que va a reaccionar como se espera. Al aumentar el precio, voy a aumentar la cantidad demandada. Y ahora, entre si es positivo y mayor que 1, es un bien de lujo. Pero si es positivo y está entre 0 y 1, decimos que es un bien que reacciona en forma normal. Bien que va a aumentar la cantidad, pero no en cantidades absurdas. Ahora, si es mayor que 1, quiere decir que era uno de lujo, que realmente no lo podía estar consumiendo. Y ahora veamos que la elasticidad sí puede ser negativa y que sí tiene un concepto teórico económico, que es negativo. ¿Qué pasa cuando la elasticidad de ingreso me da negativa? Me está planteando de que si me aumenta el ingreso dejo de consumir ciertos bienes. Esos bienes pueden ser, por ejemplo, la gaseosa Goliat, que yo siempre uso de ejemplo, que si me aumenta el ingreso lo que voy a hacer es consumir Coca-Cola. Y no me pagan por el chivo. Es 0 si se trata de un bien que no se encuentra relacionado al ingreso, o sea que se encuentra saturado de consumo, no va a estar relacionado. Como hablamos anteriormente, también lo que vamos a ver es la implicancia de estas elasticidades de la demanda para las políticas de precio. Entonces, si produzco un bien normal, ¿qué comportamiento en el nivel de gasto general de la población debo esperar en épocas de crisis o recesión? Bien. Si aumenta el precio de un bien complementario del cual mi demanda es elástica, ¿qué debo esperar del gasto general de la población? Bueno, ese tipo de preguntas son las que tenemos que empezar a aprender a pensarlas desde ese lugar. Analicémoslas juntos.
Si produzco un bien que es normal, ¿qué dijimos del bien normal? Es ese bien que cuando aumenta el ingreso, aumenta, pero en proporciones entre 0 y 1, menos que proporcionalmente, vamos a decir. Entonces, ¿qué comportamiento en el nivel de gasto general de la población debe esperarse en épocas de crisis o recesión? La realidad es que cuando me baja el nivel de ingreso, yo voy a consumir menos cuantía, pero no va a caer en la misma cantidad que espera el ingreso. Es decir, yo voy a seguir comiendo, suponiendo que un bien normal lo definimos como el alimento. Bien, ahora dice, si aumenta el precio de un bien complementario, del cual mi demanda es elástica. Yo tengo una demanda elástica, que era la demanda elástica que reaccionaba más que proporcionalmente al aumento en el precio. Entonces, si aumentaba el precio, la variación en la cantidad demandada iba a caer proporcionalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, si aumenta el precio del bien complementario, ahora tenemos que recordar que era un bien complementario, era ese que se consumía junto. Entonces, el aumento del precio de uno hacía que disminuya la cantidad demandada del otro. Entonces, el aumento del bien complementario ya sabemos que va a generar una caída en el precio, en la cantidad demandada de mi bien. ¿Y esto qué va a generar? Que disminuya el precio. Entonces, esta reacción va a ser más que, esta caída va a ser eh, más que proporcional. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué me está pasando? El mercado de Fernet aumentó el precio. Entonces, en la Coca-Cola, como tiene una elasticidad que varía porcentualmente a la caída en el nivel de precio, esto me va a generar, primero, por el aumento del precio, una caída en el consumo. Esta caída en el consumo me va a hacer que me disminuya el precio. Entonces, posteriormente va a volver a incrementar el consumo, dado la baja en el nivel de precio. Ese sería el análisis redondo final. Pero no tengo una gráfica, entonces sé que los debo haber mareado, les pido perdón. Después eso lo podemos ver en la videoconferencia y explicarlo mejor. Bueno, ahora veamos la elasticidad cruzada, que era la elasticidad cruzada del bien relacionado. Entonces va a ser cuando me varía porcentualmente, cuánto me varía porcentualmente la demanda del bien A, cuando varía el precio del bien B. ¿Bien? Cuánto varía la demanda de café cuando varía el precio de té. Si el coeficiente de la elasticidad cruzada es positivo, se trata de bienes sustitutos, que quiere decir que reaccionan en forma positiva. Al aumentar el precio de uno, aumenta la cantidad demandada del otro. Si es negativo, quiere decir que son complementarios. Por lo tanto, si la elasticidad de los bienes cruzados es positiva, decimos que son bienes sustitutos, y si es negativa, decimos que son complementarios. Y el razonamiento tiene que ver justamente por el efecto que tiene la cantidad demandada con los bienes relacionados. Y por último, ya terminando, vamos a ver desde el lado de la oferta. El análisis que hicimos hasta ahora era la elasticidad de la demanda, que lo que decíamos era la reacción cuando varían algunos factores, cómo va a afectar la cantidad demandada. Ahora lo que vamos a ver es cómo va a reaccionar la oferta ante las variaciones de los factores que determinan la oferta. Los factores que determinan la oferta, recordemos que era el precio del bien del mercado que estamos analizando, los bienes relacionados, el precio de los insumos y el de la tecnología, podríamos agregarlo como la expectativa. Pero nos quedamos con eso. Entonces eso justamente vamos a estar analizando. ¿Cuál va a ser la capacidad de reacción? Y estas van a estar condicionadas por las características del proceso productivo en cuestión, y en particular por la necesidad o no de emplear factores específicos para la producción de bienes y del plazo de tiempo considerado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si bien nosotros esperamos que ante las variaciones en los factores vamos a tener que tener reacción, vamos a tener que saber que nuestro proceso productivo, por ejemplo, en el agro, por más que varíe el precio, yo no puedo conseguir que engordar 1000 vacas, por ejemplo, por decir algún absurdo. O si estoy en una empresa de automotriz, la modificación para adaptarme al mercado va a ser más grande, entonces la capacidad de reacción es más lenta. Eso también va a determinar mi elasticidad. Entonces, como por ejemplo, cuanta más elástica sea la oferta,
más fácil resultará a los vendedores incrementar la producción ante un aumento en el precio. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser más sensible, entonces puedo adaptar más rápido mi proceso. Por otra parte, es posible que en el corto plazo la oferta sea totalmente rígida o inelástica porque haya procesos que no se pueden generar más allá de un proceso, de un periodo de tiempo. Como les hablaba recién de la gestación a que se pueda lograr los 320 kilos para vender un ternero. Así. Bueno, y que determinamos, entonces ahí lo que vamos a ver son los coeficientes y a partir de ello ver las decisiones que tomamos. Acá tenemos las fórmulas matemáticas, que es la variación porcentual de la cantidad ofrecida cuando varía porcentualmente el precio del bien en cuestión. Y la fórmula extendida la vemos como Q1 menos Q2 sobre Q0. Q1 menos Q0. Es decir, cuánto se está demandando ahora menos la cantidad en el momento antes de la variación sobre el momento antes de la variación, dividido el precio, el aumento del precio menos el precio anterior, sobre el precio. Bien, esto me queda en dos compuestos, está la parte de arriba y esta es la parte de abajo. ¿Se entiende? Simplificando lo podemos poner de esta manera. Estos simplemente son artilugios matemáticos. No se vuelvan locos, no es tan importante. Bueno, y como dice al final, también podemos analizar los otros factores de la oferta, cómo va a afectar y qué reacción va a tener. Entonces, para terminar y agradecer a todos los que llegaron hasta ahora, les voy a decir que como bonus track, pensar que la elasticidad nosotros la vamos en el largo plazo la vamos a poder manifestar a través de curvas que son más elásticas, es decir, que se consiguen más sustitutos, por lo tanto, la curva se aplana un poco más. Y otro de los factores a tener en cuenta es que si los bienes que yo estoy produciendo son de mayor durabilidad, por lo general, en el largo plazo, se renuevan, es decir, son elásticos porque no es cosa que se compra todo el tiempo, ahí van variando, mantiene una elasticidad porque en el largo plazo se renueva el capital, el stock. Bien, ¿se entiende? Entonces estos bienes durables, por lo general las curvas son más achatadas, pero constantes en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, espero haya servido. Como les digo siempre, no duden en preguntarme todo lo que sea necesario. Que tengan linda jornada y arriba con economía.